¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bien, iniciamos, doctor. Por favor. Dice, ha sido difícil que mis hermanas escuchen estos programas. Aman a Dios, pero con muchas devociones. Ahora están felices, pero encontraron los programas del alma niña. ¿Retrocedieron o soy yo la que estoy mal? Es interesante la pregunta, ¿no? Generalmente, y esto por favor yo quiero que quede muy claro, todo lo que hay de revelaciones, y cuando esa revelación incluye la parte de castigos, la parte, ¿cómo diríamos?, amarillista, lo pondría yo de esta manera, apocalíptica, llama mucho la atención. Cuando es el mensaje exclusivamente de Dios, de lo que Dios quiere, como que es menos llamativo, menos atrayente, ¿no? No sé qué les parezca, pero yo tengo esa impresión. Siempre la nota roja vende más. Bueno, sí. Entonces, de que usted esté mal, definitivamente yo pienso que no. Estamos yéndonos total y absolutamente a la parte divina, lo que Jesús nos quiere dar, lo que Jesús quiere compartir con nosotros, que es su misma vida. Creo que ese es el punto principal. Pero para entender esto, para que esto nos llame la atención, debemos realmente tener una idea y un llamado. Yo creo que es un llamado, porque de alguna manera, o sea, estamos llamados a vivir la vida de Jesús, estamos llamados a unirnos con Él y estamos llamados a quitar lo nuestro. Y ahí es en donde está el terrible problema. O sea, somos muy apegados a lo que tenemos y bueno, no es malo, lo que tenemos no es malo, pero no es lo mejor. O sea, no es malo, pero no es lo mejor. Y lo mejor sería, yo creo que vida divina. A eso es a lo que aspiramos todos. O sea, todos aspiramos a llegar al cielo. O sea, queremos salvarnos. Pero en el cielo no hay vida humana. Definitivamente, eso que quede muy claro, en el cielo no hay vida humana. En el cielo no hay actos de voluntad humana, o sea, así como lo entendemos nosotros aquí en la tierra. En el cielo todo es vivir a Dios, vivir la vida divina. Entonces, yo diría, bueno, si sus hermanas no se sienten atraídas por las verdades de la divina voluntad, bueno, pues es decisión de ellas, es su constitución espiritual. Están más apegadas a la parte emocional, más apegadas a la parte, ¿cómo diríamos? Esa sensación de sucesos, de lo que viene, y ahora que estamos en esta época tan tremenda, ¿no?, del aviso, de los castigos, todo lo que viene y cualquier cosa que hable de eso nos atrapa. Y bueno, no es malo, yo diría que no, porque de alguna manera se habla de divina voluntad, o sea, se nombra cuando menos divina voluntad. Bueno, es un inicio, saber y conocer que hay, pero que sea divina voluntad, no, definitivamente no, es un anuncio, es algo que se pone, es como en una película, en un programa, en una serie de televisión. O sea, está la serie muy bonita y de repente hay un anuncio de tome Coca-Cola. Bueno, ya entró la palabra Coca-Cola. Ojalá y tenga la misma repercusión está la divina voluntad y que tuviera la misma repercusión de tome Coca-Cola. No sé si se entiende. Pero no, usted está bien y ojalá que siga así y siga insistiendo con sus hermanas, ¿no?
Doctor, estoy en una constante dificultad económica, falta de trabajo, etcétera. Voy avanzando en la divina voluntad, pero me angustio y vuelvo a fumar. Quiero ser alma víctima, pero me siento débil. ¿Es ataque o soy yo? Difícil cuestión. O sea, lo primero que yo le podría decir es usted. O sea, usted está cayendo en esos estados de angustia, de desesperación, de preocupaciones, en fin. Y esa es su voluntad. Es una voluntad que se está enfrentando a algún tipo de situación que no puede manejar por sí misma. O sea, no lo puede resolver por sí misma. Entonces, bueno, está en ese proceso. Que fuera una vejación, que fuera una cuestión de ataque, podría ser también, pero vamos a dejarlo como que es parte suya. ¿Por qué parte suya? Porque aunque fuera un ataque, el ataque va dirigido a su voluntad. Y si usted se maneja con su voluntad, lógico, el ataque le llega directo. Y entonces ese ataque la preocupa, la pone nerviosa, la pone con ansiedad, con angustia, y eso la lleva nuevamente al vicio del cigarro. O sea, es muy sencillo, el cigarro es una droga de las menores, pero es una droga y que de alguna manera trata de tranquilizar, de calmar a la persona. La divina voluntad sería el remedio perfecto. La divina voluntad es el intercambio de voluntades. Por lo tanto, en ese momento, o sea, todo lo que está pasando por fuera, la falta de trabajo, o sea, todas las preocupaciones que tiene, se enfrentarían a una voluntad divina. Y esa voluntad divina, o sea, no está sujeta a debilidades, no está sujeta a preocupaciones, a angustias, nada. Seguiría en el mismo estado. Ahora, desde la divina voluntad usted debería de empezar, pues no sé, a tratar de conseguir trabajo, de hacer lo que tenga que hacer. Vivir en la divina voluntad no es un cambio de acciones, sino es un cambio de intenciones. Por lo tanto, lo que debe hacer es pues, tratar de buscar un empleo, hacer todo lo posible por conseguirlo o, en su defecto, buscar cómo agenciarse un poco de ingresos, ¿no? No le puedo decir nada, no conozco quién sea usted, a qué se dedique, qué sea, pero debe haber algo que usted pueda hacer. Pero lo principal es vivir en la divina voluntad para que todo esto recaiga sobre la voluntad de Dios, que todo esto le sirva para vivir en la divina voluntad, que le sirva como semejanza con Jesús, porque Él tuvo que sufrir todo lo que nosotros sufrimos, y con la plena confianza de que ahora es Jesús quien tratará por todos los medios de ayudar, de solucionar un poco su problema. No desconfíe, pero mientras esté su voluntad obrando, Él difícilmente podrá tomar las riendas de su vida. Creo que es lo que podríamos decir, ¿no? Otro dice, ¿cómo hacer para que las horas de la pasión no se conviertan en una rutina o en una devoción? Es una muy buena pregunta. O sea, el peligro de todo lo que está en las horas de la pasión, lo que está en la Reina del Cielo, y incluso lo que Jesús nos recomienda en el libro de cielo de los giros, todo esto, tiene el gran riesgo de convertirse en una devoción. ¿Qué es una devoción? Bueno, es algo a lo que estamos habituados y, por ejemplo, en las horas de la pasión sería a leer las horas de la pasión. Si vemos al inicio del libro, Jesús nos dice que
no es un libro para conocer la pasión, para repasarla, para pensar en ella, sino es un libro de reparación. Es un libro donde nos va a enseñar qué sufre, cómo sufre, por qué lo sufre, por quién lo sufre, y es algo que debemos hacer como si estuviéramos nosotros con él. Nos dice, fíjate en lo que estoy haciendo para que lo hagas también tú. Fíjate en lo que estoy haciendo para que lo hagas junto conmigo. O sea, hay que ensimismarse en lo que estamos leyendo y hacer la firme intención de vivirlo junto con él. Eso nos va a quitar el peligro de volverlo una rutina, porque cada vez que lo leamos, nuestro pensamiento nos llevará a nuevas ideas, nos pondrá nuevas actitudes ante Jesús sufriente, nos hará participar de lo que Él participa, de lo que Él sufre, pero en forma diferente. No es la rutina de leer. Si lo convertimos en una rutina, definitivo se vuelve una devoción y sin ningún efecto, ¿no? Doctor, cuando una persona siente la perturbación de un espíritu y aunque acuda a un sacerdote exorcista no se logra desprender de esto, ¿la divina voluntad podría curar de esa vejación? Volvemos a lo mismo que estábamos hablando hace un momento. Vamos a suponer que es un espíritu. Pero un espíritu, cuando hablamos de un espíritu, estamos hablando de un demonio. No estamos hablando de un espíritu de hombre, de ser humano. Eso no existe, eso ya hemos quedado en... Cuando tiene la presencia de un demonio, de un enemigo, el enemigo llega y actúa en nuestra voluntad. O sea, ahí es donde ataca. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, enfrentarlo. Jesús nos dice que todas las potencias diabólicas juntas, todo el infierno junto, no pueden nada contra un alma decidida a enfrentarlo y a vencerlo. Entonces nos está dando la seguridad de que con nuestras propias fuerzas podemos dejarlo así. Segundo, viviendo en la divina voluntad, ya no es mi voluntad la que está dirigiendo mi vida, sino ahora es la divina voluntad la que se encuentra en mí. Por lo tanto, el demonio no tiene la posibilidad de llegar a atacar. Así que cualquier cosa que hiciera se enfrentaría a una voluntad divina y yo, en lo personal, mi voluntad no recibiría ese ataque. Y eso Jesús lo repite en los escritos. Al alma que vive en mi voluntad, el enemigo no la puede tentar. No tiene acceso a ella. Así que el remedio sería vivir en la divina voluntad. Pero desde su propia voluntad podría enfrentarlo si está decidido a vencerlo. Dice, pedir entrar en el eterno presente de la Virgen cuando se están haciendo las tareas diarias para hacerlas con ella, ¿es vivir en la divina voluntad? Bueno, es una parte. La Virgen está formando su vida en nosotros. La Virgen que vivió toda su vida en la divina voluntad, esa voluntad que ella vivió es la misma que está en nosotros. Por lo tanto, nos une, nos pone en una unidad con ella y ella nos acompaña, sí. Aquí tendríamos que hablar mucho de la Virgen, ¿no? Lo primero es entender que todos nuestros actos, la Virgen los toma y los inserta en sus propios actos. O sea que, aparte de que mi acto, el más trivial que puede haber, está injertado en los actos de la Virgen, y la Virgen los presenta ante su Hijo y ante la divinidad,
O sea, como actos de ella, pero incluyéndonos a nosotros. O sea, ahora Dios nos ve a nosotros a través de María. Y nos ve no con nuestras debilidades, sino con toda la grandeza de María, con todo lo que María es, con todos los logros de María, con todas las gracias de María. Eso es lo que la divinidad ve en mí. Así que, de alguna manera, o sea, esto es vivir en la divina voluntad, por supuesto. Y ojalá que lo siga haciendo, que la incluya. O sea, no solo está ella en nosotros, sino ahora nosotros también en ella. En fin, es cuestión de desmenuzar mucho la acción de María, pero sígalo haciendo. Y junto con María está Jesús. O sea, María y Jesús son inseparables. Por lo tanto, si yo hago todo junto con María, lo estoy haciendo todo junto con Jesús. Y allí estaría la respuesta a la siguiente pregunta, porque dice: a nuestra Madre, la Virgen María, y a Luisa les podemos pedir que intercedan por nosotros, por nuestras familias, religiosos, por el Papa y las ánimas del purgatorio. Bueno, sí, definitivamente. O sea, nada más que la intercesión aquí no es lo que nosotros conocemos como intercesión. No es decir, Madre, o sea, te encomiendo esto para que tú pidas, en fin. Podemos recurrir a ellas, o a María y a Luisa, en el sentido de unidad. Ahora, recordemos eso, la divina voluntad es unidad. La misma voluntad que tiene nuestra Madre, la misma voluntad que tiene Luisa, es la misma voluntad que tenemos nosotros. Por lo tanto, ahora, si yo actúo desde la divina voluntad y hago una petición, es una petición querida por la divina voluntad. Y por lo tanto, María, Luisa, todos los santos, todos los ángeles, toda la creación están pidiendo lo mismo. O sea, ya no es una intercesión, sino es una petición directa, pero una petición directa a nombre de toda la familia humana. Y sobre todo, esto ojalá se entienda, ¿sí? Es una petición que Dios se hace a sí mismo. No es solamente la parte exterior, sino si es la misma voluntad divina la que está pidiendo, es Dios mismo quien se está pidiendo a Él eso que está pidiendo la criatura. Y Dios jamás se desoye a sí mismo. Esto, por favor, también, ojo con esto, no quiere decir que si yo pido en la divina voluntad, o sea, ya se va a hacer. O sea, inmediatamente. Voy a pedir que Alejandra se saque la lotería y mañana ya se la sacó. Bueno, nos invitas. Sería bueno. No se trata de eso. La divina voluntad solamente puede pedir lo que no tiene. O sea, en la divina voluntad no hay carencias. Y entonces no podemos estar pidiendo cosas triviales. ¿Qué podemos pedir? El reino. Entonces, alguien que sufre, alguien que tiene problemas económicos, morales, sociales, espirituales, los que sean, lo está sufriendo porque le falta el reino. Lo está sufriendo porque no tiene a Jesús con él. Lo está sufriendo porque esa unidad con la divinidad no está en esa persona. Por lo tanto, está carente de todo. Bueno, ¿qué podemos pedir? El reino. Pidamos el reino para todos. Pidamos el reino para nuestros familiares que estén en problemas, que tengan problemas de salud. Pidamos el reino para nuestras amistades. Pidamos el reino para la familia humana. Pidamos el reino para nuestros enemigos. Porque recordemos que Jesús vino a este mundo no por los justos, sino por los pecadores. ¿Y quién más necesita el reino que los pecadores? Pidamos por nuestros gobernantes. Y esto lo estoy diciendo a propósito, porque quizás sean los más, no quizás son los más pecadores.
O sea, son los que nos están llevando a una vida totalmente disoluta, a una vida en la que no hay límites y que todos los problemas que estamos teniendo. O sea, aparte de la cuestión personal, es por la cuestión social. Entonces, pidamos el reino para todos. O sea, no excluyamos a nadie. Dice, doctor, la divina voluntad le da el mérito de los actos buenos humanos, incluso a las personas que son ateas, por ejemplo, por haber nacido en un país comunista. No entendí. O sea, la divina voluntad le da el mérito. Le da el mérito de los actos buenos humanos. No, el mérito no. El mérito se lo da al alma que vive en la divina voluntad. O sea, la vida en la divina voluntad tiene méritos. Y esos méritos son para el alma que vive en la divina voluntad, para la persona que vive en la divina voluntad. A los demás se les participa de las gracias, de la correspondencia que la divinidad hace por haber recibido actos de toda la familia humana, actos en divina voluntad. Entonces, todo lo que se pueda poner, todo lo que Dios dé como beneficio de aquellas obras que se hacen en su voluntad, ahora la persona las debe poner a disposición de toda la familia humana. Pero esa disposición es condicionada si lo acepta o no lo acepta. Es como lo que hizo Jesús. Jesús en él nos salvó a todos. Pero de alguna manera, o sea, las personas no lo hemos tomado, no hemos tenido la voluntad de ir a tomar los méritos de Jesús, y entonces incluso nos podemos condenar con todo y lo que Jesús hizo por nosotros. Por lo tanto, los méritos no los podrán tener. Podrán tener la correspondencia, las gracias, la luz, la fuerza, el conocimiento, en fin. Pero eso depende de si ellos lo quieren tomar o no. Doctor, ¿por qué Dios nos dio las miserias si solo es amor? Si solo es amor. Precisamente por amor nos las dio. O sea, ni más ni menos. Igual que por amor hizo el infierno. O sea, cuando nosotros decimos miserias, lo consideramos como algo negativo, como algo malo. Pero yo pregunto, o sea, ¿de qué manera podríamos tener virtudes si no tenemos miserias? ¿Qué es la virtud? La virtud no nos la regalan del cielo. Por favor, eso que quede muy claro. La virtud no nos la regalan del cielo. La virtud se consigue a través del vencimiento de las miserias y vencerlas con nuestra propia voluntad haciendo los actos contrarios. Lo que Dios quería al darnos miserias son dos cosas. La finalidad de Dios son dos. Primero, que podamos escoger, que podamos ser libres igual que Él es libre. Él nos está dando su vida divina para que la vivamos nosotros. Pero quiere que la vivamos libremente, o sea, que la aceptemos. Porque Él lo que quiere es llevar una relación de amor con la criatura. Por lo tanto, una relación de amor no puede ser forzada, tiene que ser en forma libre. ¿Y cómo puedo yo aceptar la vida que Dios me quiere dar si no tengo otra opción? O sea, Él me da su vida divina y si no me da la posibilidad de escoger algo que no sea su vida divina, entonces yo sería esclavo de Él, sería una marioneta de Él. Por lo tanto, es el hecho de que me dé las miserias,
me está dando la posibilidad de escoger libremente. Y ahora ya tengo la opción divina, que es Él me está dando su vida, o la opción contraria, que es me está dando las miserias. Debido al pecado original, o sea, esto que quede muy claro, debido al pecado original yo ya no puedo acceder a la vida divina, cuando menos hasta antes de Luisa. Podía acceder a la santidad de la gracia, podía acceder a la santidad de las virtudes, y para eso me sirvió también toda la parte que me dio de miserias para irme acercando poco a poco a través del vencimiento de mis miserias. A los santos que la Iglesia testifica, o sea, que asegura que se puede dar culto a ellos por medio de la beatificación o de la canonización, lo hace cuando se asegura de las verdades, de la práctica, o sea, de las virtudes heroicas. O sea, que van más allá, que se sacrificaron en plenitud para vencer sus vicios. Pero eso es adquirido por el hombre, ayudado por Dios, sí, por la gracia, en fin, pero es una acción del hombre. Así que eso es, no es que nos las haya dado por maldad, nos la dio porque es la forma de acercarnos a Él, y nos las dio porque en realidad es para que seamos, que libremente podamos escoger. En la santidad humana nos sirve para acercarnos a Él. En la santidad divina nos sirve renunciando a eso. O sea, es diferente, porque cuando yo venzo la miseria, elaboro una virtud, pero esa virtud se queda en mí, es propiedad mía. Y esa virtud que es humana queda muy separada de la virtud divina. Cuando yo renuncio a las miserias, debo renunciar también a las virtudes. Y entonces mi voluntad queda vacía, y ahí es en donde la divina voluntad puede llegar, puede ponerse y puede poner todo lo suyo. Por eso nos dio las miserias. Dice, en María sería una iluminación de conciencia y ella renuncia al pecado. Bueno, si la quieren llamar iluminación de conciencia, más bien es un conocimiento de lo que la voluntad humana puede hacer. Nos dice que en el momento de la creación de su alma, o sea, ella es inmaculada, o sea, es creada, el alma de María es creada dentro de la Trinidad para exentarla de la culpa original. Pero, ojo con esto, María, por ser miembro de la familia humana, tiene que ser redimida. Y es redimida por anticipado. O sea, se aplican los méritos de su hijo, de su futuro hijo, se le aplican con anterioridad. Y gracias a eso es que ahora María puede ser creada dentro de la Trinidad y puede ser inmaculada. Pero esa inmaculadez ahora debe tener una prueba. O sea, nadie es aceptado por Dios si no tiene una prueba. Entonces, la prueba de María es Dios le presenta lo que Dios hace, lo que la voluntad divina quiere, lo que la divina voluntad estableció para el hombre y para Dios, y luego le presenta lo que la voluntad humana hace. No le presenta el pecado en sí mismo, sino la consecuencia del pecado. ¿Qué le presentaría? Le presenta el cielo y el infierno. O sea, en pocas palabras, no es que le presente el robo, el crimen, el aborto, no. Le está presentando el paquete completo. Y el paquete completo es condenación. El paquete completo de la divina voluntad es glorificación y divinización de la criatura. En ese momento María dice, tuve horror
de ver lo que la voluntad humana puede hacer. O sea que no es una tanto como iluminación de conciencia, sino es un ver en forma, yo diría, explícita, lo que es ese acto de voluntad humana. Y entonces María dice, no, a nosotros nos lo están presentando en partes. O sea, nos lo van presentando poco a poco, pero nosotros tenemos un grandísimo defecto, que la parte divina no la conocemos. No conocemos la parte divina, estamos atados a un conocimiento exiguo de lo que es Dios, de lo que es el cielo, y a un conocimiento muy abundante, muy florido de lo que es la voluntad humana, porque es satisfacción de nuestra propia naturaleza humana. Por lo tanto, ahora tenemos esta dualidad y hemos ido escogiendo poco a poco. Por eso es que es necesario esa iluminación de conciencia ahora en nosotros, pero la iluminación de conciencia es conocimiento. Y ese conocimiento lo podemos ir adquiriendo a través de introducirnos en las verdades reveladas, o sea, en todo lo que conocemos como Biblia, en el Evangelio, en la Carta de los Apóstoles, en el Catecismo de la Iglesia Católica y en el libro de Luisa, de Jesús a través de Luisa. Y eso es lo que nos va a ir dando el conocimiento de lo bueno y de lo malo. Y ya la decisión será nuestra. Doctor, ¿por qué los grandes santos como Padre Pío o San Francisco se dice que no tenían el motor divino y nosotros sí podemos acceder a él nada más por leer los escritos? Bueno, no tenían el motor divino. Curiosa forma. De acuerdo, no lo tenían. ¿Por qué no lo tenían? Porque Dios no había decidido todavía darlo. No es que no lo tuvieran por culpa de ellos, sino que simplemente Dios no había decidido darlo ya. Hemos vivido durante 2000 años, un poco más, poco menos, no importa. O sea, con lo que nos dejó, con lo que Jesús nos deja. Y lo que nos dejó es la práctica de las virtudes, los sacramentos, la frecuencia de los sacramentos, a la iglesia, o sea, entrar de lleno en este campo de la gracia, en fin. Y eso es lo que Él nos dejó. ¿Por qué lo dejó? Porque así quiso, porque así era necesario, porque era la mejor manera de hacerlo. Lo que Dios decide no se juzga. O sea, esto que quede muy claro. Cuando Dios decide algo, debemos entender que es la mejor forma de hacerlo. Si nos dejó durante tanto tiempo con eso, pues así es. Y los santos hicieron todo lo que estuvo de ellos para adecuarse a ese punto. No actuaron con el motor divino. A nosotros nos están dando la posibilidad de tener el motor divino, pero no es leyendo. Por favor, no es leyendo, es viviendo. El libro del cielo no es para aprendérselo de memoria. De memoria no sirve para nada. Si el libro del cielo lo metemos en nuestra inteligencia, en nuestra memoria, y nos lo sabemos para arriba, para abajo y para todos lados, lo único que tenemos es un soberbio espiritual que se va a vanagloriar de todo lo que sabe, de no en tal libro, en este pedazo, aquí. Eso no sirve de nada. El conocimiento de la divina voluntad se debe poner en la voluntad, como acto, como vivencia. Por eso se dice que la divina voluntad debe ser vida de la criatura. La vida no son conocimientos, sino son acciones. Así que, por favor, quítese esa idea de que leyendo puede tener el motor divino. Y sí, no importa quién sea la persona que lo haga, si realmente llega a vivirlo,
estaba funcionando con el motor divino que los santos no pudieron tener. Y eso no es por obra de la persona, sino porque Dios así lo decide. Ya llegó el tiempo de que esto es un don, no es un logro. Jesús tuvo que vencer la tentación de hacer actos de virtudes heroicas, pero en santidad humana. Jesús toda su vida, la vivió con su voluntad humana unida a su voluntad divina. Tuvo que vivir en él. Ojo con esto. El libro del cielo y las obras de la pasión nos hablan de 3 pasiones en Jesús. La pasión del amor, la pasión del pecado y la pasión de los judíos, o sea, del hombre. La pasión del amor era pagarle al Padre en amor por toda la familia humana que no le hemos dado a Él. La pasión del pecado es la pasión que Él tuvo que sufrir, la culpa y la pena de cada acto nuestro, de cada pecado que hemos cometido. Entonces, o sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que Jesús tuvo que sufrir muertes en Él, continuas por cada acto en donde el amor de la divinidad no se manifestó. ¿Y cómo eran esas muertes? Bueno, toma el pecado, toma un pecado, el que sea, no importa. Un crimen, un robo, una fornicación, lo que sea. Y en ese momento su voluntad lo siente como propio, como si él lo estuviera realizando. Y ahí, en ese momento, él siente en su interior que deja de ser Dios. Y esa es una muerte para él. Y con su voluntad, unida a la voluntad divina, vence ese pensamiento y pone un pensamiento divino. O sea que Jesús estuvo toda su vida muriendo y resucitando, no en forma física, sino en forma espiritual. Mucho peor que la física, porque en la espiritual tenía que sentir en su interior que dejaba de ser divinidad. Si el querer humano es pecado, entonces si quiero casarme, ¿es pecado querer eso? Cuando se dice que el querer humano es pecado, es lo que acabamos de hablar. En cada acto que nosotros hacemos en la vida, deberíamos de haber tenido una vida, o sea, la manifestación o la acción de la vida divina en ese acto. Entonces, al no darle vida a la divina voluntad de nosotros, el acto queda como un acto humano común y corriente. No se le dio vida a la divina voluntad. En ese sentido es pecado porque el acto no quedó con la finalidad, no realizó la finalidad para la que fue creado. Junto con eso, en ese acto, no se le dio a Dios la gloria y el amor que Dios requiere, que Dios merece en cada uno de nuestros actos. Entonces, todos los actos que hacemos, aunque sean buenos, no cumplieron con la finalidad con la que fueron creados. Por eso es que el querer humano, o sea, el acto humano, es pecado. Pero que no se tome como que el casarse es pecado. Bueno, el acto de casarse es bueno, sí. El acto de recibir el sacramento del matrimonio es bueno, sí. Pero como no se le dio la posibilidad de ejercer una vida divina en ese acto, es por lo que se considera pecado. Terminamos por ahora, doctor. Bueno, pues amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y le agradecemos a Alejandra. Gracias, doctor. A Alejandro. Gracias. A Paris. Y sobre todo a ustedes, amigos, por su presencia.
y esperamos contar con ella la próxima semana. Hasta luego. Gracias, buenas noches, que estén muy bien. Saludamos a nuestros amigos de Colombia, Canadá, Costa Rica, Barcelona, Cuernavaca, Toluca, Paraguay, Argentina, El Paso, Texas, Bolivia, Monterrey y Ecuador. Gracias amigos, hasta la próxima.